Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos a esta charla que hemos organizado hoy, 18 de mayo, una fecha muy especial para todas las instituciones museísticas, puesto que se celebra el Día Internacional de los Museos, con el fin de concienciar a la sociedad de su importancia. Los museos no solamente son los responsables de custodiar, exhibir, estudiar, divulgar y preservar para las sociedades futuras nuestro rico patrimonio cultural. También son centros de intercambio cultural, puntos de encuentro de la comunidad, centros educativos, desde los que se pueden generar herramientas que permitan integrar a toda la sociedad sin prejuicios, tal y como anuncia el lema de este año, que es Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Desde luego, el Museo de Arte Ibérico de Cigarralejo, junto a su Asociación de Amigos, ASAMIC, y con la estimable colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Mula, que nos han facilitado los medios técnicos y a quien desde aquí quiero agradecerle sinceramente el que hayamos podido acometer este proyecto, en especial a nuestro alcalde, don Jesús Moreno García, y al concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Diego Jesús Boluda Buendía. Y, por supuesto, a todos ustedes por participar en esta charla que va a tratar sobre el vino para los aristócratas, el consumo del vino en la sociedad y en la cultura ibérica. Bueno, no quiero extenderme mucho más, paso a presentar a nuestros tres invitados. En primer lugar, tenemos a nuestro conferenciante, el doctor Juan Blanquez Pérez, que es catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, es arqueólogo, que quisiera destacar sus trabajos en Albacete en dos yacimientos muy interesantes de época ibérica, como el Amarejo y la Quéjola, y lleva varios años trabajando en el proyecto de Cartella en Cádiz. Su línea de investigación es que es muy amplia dentro del mundo ibérico, pues sobre todo en escultura y en mundo funerario. También es especialista en arquitectura y urbanismo fenicio-púnico, en historiografía arqueológica española y en patrimonio y museografía. Juan fue un buen amigo de don Emeterio Cuadrado, con el que colaboró estrechamente, y por supuesto también con el Museo de Cigarralejo. No en vano ha estado en numerosas ocasiones impartiendo charlas en esta institución y ha colaborado también en numerosas exposiciones temporales, varias sobre el santuario de Cigarralejo, una sobre cerámica de una alfarería muy importante de Murcia, que es la alfarería Bellón, y recientemente, espero que se acuerde, de una interesante exposición sobre el legado fotográfico de don Emeterio Cuadrado Díaz, a la que acompañó un catálogo exposición, homenaje a don Emeterio Cuadrado, que sufragó nuestra Asociación de Amigos ASAMI. Bueno, en segundo lugar tenemos a Emiliano Hernández Carrión, que es arqueólogo municipal, el director del Museo de Jumilla, Jerónimo Molina, es miembro de la Academia de Alfonso X el Sabio, pertenece a la primera generación de arqueólogos murcianos con una amplia experiencia en arqueología de campo en la región y sobre todo en su tierra, Jumilla. O sea, solamente pues, voy a destacar algún yacimiento como el Prado, todo el complejo de Santa Ana y sobre todo Coimba del Barranco Ancho. También Emiliano es un experto en temas de etnología, no solamente de Jumilla, sino de todo el altiplano Jumilla-Yecla. Y quería reseñar un libro muy interesante que hizo hace unos años, que era sobre la industria del espanto en esta zona. Y, bueno, pues su buen hacer le ha valido que recientemente lo condecoraran con el premio Igno por su dedicación a la cultura. Y, por último, el doctor José Miguel García Cano, que es el director del Museo de la Universidad de Murcia, también es profesor de esta institución y es especialista en mundo ibérico, especialmente en mundo funerario, y en cerámicas de importación griegas. También es museólogo y especialista en historiografía arqueológica murciana. Como arqueólogo de campo, ha trabajado durante muchos años en la Misión Española de Arqueología en Siria, dentro de Murcia, destacar sus trabajos en Coimbra del Barranco Ancho, yacimiento al que le ha dedicado más de 30 años y, además de la tesis doctoral, pues bastantes publicaciones al respecto. Y, por último, reseñar que también pertenecía al equipo de excavaciones de arqueólogo de don Emeterio Cuadrado en el Cigarralejo, donde pasó
pues muchos veranos allí en compañía de don Emeterio y de otros arqueólogos de Murcia, y también es un amigo y colaborador del Museo de Cigarralejo. Igualmente ha estado en numerosas ocasiones pues, impartiendo cursos, conferencias y también muchas exposiciones temporales de las que hemos expuesto en el Museo de Cigarralejo, pues él ha sido el comisario. Solamente voy a reseñar la última que pudimos inaugurar unas semanas antes de que comenzara este confinamiento, que era pues, un tema muy en boga actualmente, que es arqueología de género, en este caso ibérico, en base a las excavaciones en la necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho, que era igualdad y desigualdad de género en el mundo ibérico. Y bueno, además es mi marido, y lo tengo aquí al lado. Entonces, bueno, sin nada más, pues le paso la palabra a Juan Blánquez. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer poder colaborar con amigos y con este fin de celebración de lo que es justamente el Día Mundial de los Museos y sobre todo en estas circunstancias que a todos nos rodean y que hay gente evidentemente que lo está pasando bastante mal. Y en ese sentido, desde la cultura, igual que no podemos curar los cuerpos, pues podemos colaborar un poco en cuidar las mentes, ¿no? Al menos transmitir un poco de felicidad o de alegría en un tema que nos es familiar a todos los que también ha citado Virginia Page. La gran verdad de todo lo que ha dicho es que refleja que hay una amistad entre todos nosotros y, en efecto, al igual que el vino unifica el brindis, unifica la bebida en común, como veremos luego, pues por tradición mediterránea, por tradición ibérica, pues hoy haremos un brindis metafórico y empezaremos con estas palabras y con estas imágenes. Como se me pidió, y yo con mucho gusto he aceptado, hablar un poco sobre lo que es el consumo del vino en la cultura ibérica. Y evidentemente eso es un tema difícil porque partimos de la base de que de la cultura ibérica no conocemos la traducción de su escritura. Es escasa, es poca la que hay y además no se traduce. De tal manera que tenemos que limitarnos obligatoriamente al conocimiento a través de la arqueología de qué significó la cerámica griega, que es fundamentalmente para beber en el mundo mediterráneo, dentro y en la perspectiva de la cultura ibérica. Pero fíjense, y es una primera reflexión, qué poco sabríamos de la mitología griega si no tuviéramos las fuentes textuales. Es decir, a través de las cerámicas griegas vemos que ese personaje con barba, con un palo y con una piel de felino encima, sabemos que es Heracles, que esa piel es el león de Nemea y que ese garrote es la clava, es decir, son los trabajos de Heracles, los trabajos de Hércules. Esto es una reflexión ya para que veamos lo difícil que es entender toda la presencia de la cerámica griega omnipresente en la cultura ibérica a través de una mirada ibérica. Por eso, esa dificultad de carencia de fuentes textuales abre el campo a la arqueología y tenemos que ir con sumo cuidado porque lo que es evidente es que el uso de la cerámica griega, el consumo del vino, a priori no tuvo por qué ser igual en la cultura ibérica que en la cultura griega o que en la cultura etrusca. Solamente planteo algunos problemas, porque yo creo que una parte también muy interesante de este acto en torno al Día Mundial de los Museos, en particular con el Ayuntamiento de Mula, la Asociación y el Museo del Cigarralejo, es hablar como haríamos en una conferencia presencial, en torno a algo tan grato como es la bebida del vino, que es un alimento que hoy día incluso se considera alimento, no se considera una bebida alcohólica, a efectos fiscales, a efectos de publicidad y de todo. Pero en efecto, para entender la vajilla griega y entender el consumo del vino en la perspectiva ibérica, tenemos que hacer unas consideraciones previas. La primera, como aquí viene, espacio y tiempo. Vamos a entender la península ibérica, la vemos aquí en un mapa clásico, una representación del mundo en época antigua, según Ptolomeo, una foto hoy día satélite, aquí la península ibérica con el estrecho de Gibraltar, y al fondo estaría el oriente. Y luego unos ejemplos de barcos del siglo III, del siglo II a.C., porque de épocas más antiguas apenas tenemos documentación de lo que sería un barco que transitaría de Tiro a Tartesos o de Tiro a Gadir o del mundo griego al mundo peninsular. Pero en efecto, somos conscientes que hay que hacer una transposición en el espacio y en el tiempo, porque el cultivo del vino, la viticultura y el consumo del vino, la vinicultura,
es un concepto tecnológico que nos viene de Oriente. ¿Sí? Juan, perdona, es que no sé el PowerPoint. Lo estoy No poniendo lo estamos en... viendo nosotros. No, Emiliano, ¿lo ves tú? No. No se ve el PowerPoint. Efectivamente, Juan, pulsa en presentar ahora. Vuelve a... Sí, un momento. Presentar ahora, espera, sí, presento ahora una ventana y no está el PowerPoint, es verdad. Vale, elígelo. Espera. Ahora está ya. Vale, le damos a compartir. Perfecto, ahora sí. Ahora lo único que tienes que hacerlo es poner F5 para verlo. Perfecto. De acuerdo, ¿no? Bien, pues como os decía, el primer punto de partida es el espacio y el tiempo. Tenemos que dar un salto del oriente al occidente. Aquí no, la vitis silvestre, la vid, existe en el Mediterráneo de manera natural, pero el problema no es que exista, es que tengamos una tecnología capaz de cultivarla y pasar de la vitis silvestre a la vitis doméstica y que entonces se cultive en una cantidad tal que compense el hacer en efecto un tema de elaboración del vino. Entonces hay que asumir que esa tecnología nos vino del oriente al occidente. De tal manera que cobra mucho sentido lo que luego Emiliano Hernández va a hablarnos de antecedentes de ese vino previo a la cultura ibérica, incluso de elementos posteriores a la cultura ibérica del consumo del vino. Porque como pasa hoy día, las modas cambian, las estructuras sociales cambian, las culturas cambian, y yo voy a relatar un eslabón de una cadena, que es la historia de la introducción del consumo, del cultivo y del consumo del vino en un eslabón que es la cultura ibérica. Pero ese eslabón viene del mundo del primer milenio o antes de Cristo y de hecho todavía hoy día seguimos vinando con vino. Nos centramos ya ahora un poco mejor dentro de la península ibérica. Esto es un mapa clásico de lo que es la península. No olviden que hoy día todos, mal que bien, tenemos una visión global de que el mundo es redondo, de los continentes, pero esa visión prácticamente la humanidad no la tiene hasta el 19, lo tenía el mundo científico, lo tenían los sabios. Pero esa idea de me voy a la playa, me voy a la costa, no es un elemento común en época antigua. Esta es una hipótesis romántica y cartográfica de lo que es la península ibérica en época antigua, y en efecto ese impacto mediterráneo va a dar lugar a un contacto del oriente con el occidente, con la península ibérica, pero fundamentalmente con un concepto costero en la zona catalana, en la zona levantina, en el sureste, lo que entendemos por la región de Murcia, y lo que es Andalucía, pero cuidado, que hoy ya sabemos que no para hoy ese mundo colonial del que vino con la mano el cultivo y el consumo del vino, sino que cruzaría las columnas de Hércules y seguiría Atlántico arriba, por todo lo que hoy día es Portugal, y no digamos hacia abajo por todo el continente africano. No en balde será el mundo púnico el que en el siglo IV circunvolará por primera vez el continente africano. También, si ya hemos hecho espacio y tiempo, sabemos que es un concepto que viene del mundo oriental, que impacta en la península ibérica y que poco a poco va a permeabilizar la península desde la costa al interior. Y lo que va a llegar, primero llegarán las ánforas con vino y luego, lo que es más importante para que arraigue como un elemento cultural, arraigará la tecnología del cultivo de la vid y de la elaboración del vino. Vamos a emplear la palabra simposium. Simposium, que viene del mundo griego, lo empleará luego el mundo latino. Hoy día incluso la palabra está castellanizada. En vez de simposium decimos simposio. Pero hay que ser conscientes que el simposium al modelo griego, aquí tienen unas imágenes de una cerámica de figuras rojas, esta idea de esta pieza grande que es para justamente tenerla llena de agua con vino. Los griegos lo consumían mezclado, era de bárbaros, como hacíamos aquí en la península ibérica, tomarlo puro. Incluían y introducían la quilis, la copa, dentro de esta pieza, y al moverse el vino daría justamente la sensación de oleaje que ven ustedes aquí, de estas naves que navegan en un mundo de felicidad porque se acompañan con delfines. Pero este concepto del simposium, que en Grecia es en el mundo privado y entre iguales, nunca en otros mundos, ni en el político ni en el funerario, veremos que en esa difusión de Oriente a Occidente va adaptando diferentes submodalidades. De tal manera que el contexto es importante.
Aquí tienen ustedes una tipología sencilla de toda la cerámica griega, que es una copia en cerámica de una vajilla en metal, de plata y de oro, que apenas ha llegado, por motivos obvios, de la reutilización mediante la fundición para hacer otros objetos, pero de ahí nos ha quedado el concepto del simposium, que es la bebida en común, una activación entre iguales, entre los ciudadanos libres de la Grecia antigua, del siglo VI, del siglo V, del siglo IV. De tal manera que hay que diferenciar el banquete, como decimos hoy día, donde se come y se bebe, del simposium griego, donde solo se bebía. Bien, esa idea de beber todo muy regulado, en el vino mezclado con agua, en cráteras, beberlo en copas, etcétera, etcétera, eso en todo el Mediterráneo va a quedar en su esencia transmitido, pero va a adoptar diferentes formatos. De tal manera que si hablamos de un simposium a la etrusca, veremos aquí que están fuertemente helenizados. Esto es una tumba etrusca, con la idea de los reclinatorios o los triclinia, con los cajones para poderse bajar, en un ambiente donde está la música, los laureles para justamente al estar húmedo en la sien parar un poco el efecto del alcohol y evidentemente es entre iguales, entre hombres libres, entre aristócratas. Y luego para dar el salto y facilitar la comprensión de estas triclinias, el comer reclinado implica que es servida la comida, uno no puede comer reclinado, tienen que servírsela, indica también un estatus de sirvientes, de mobiliario, etc. Aquí a la derecha tienen lo que es en marfil, ya en época más posterior, lo que sería el triclinium, menos el tejido que recrea la del mundo antiguo. Esta es una pieza original maravillosa, el taburete para bajarse y todo un trabajo de estos triclinia que estaban reservadas a las élites. Pero nosotros, como decíamos en el título, vamos a hablar de ese concepto de simposio, de bebida entre iguales y de manera exclusiva, cómo se materializa, cómo se concreta en la cultura ibérica. Y para entender la cultura ibérica tenemos que partir de esta tumba de carácter monumental. No es un monumento, es una tumba monumental con un túmulo, con una torre encima, defendida por estos leones, simbólicamente defendida, vigilantes, y en el interior apareció una vajilla de cerámica griega, de figuras negras, la tumba es de finales del VI o muy principios del V, y con unos relieves, que aquí solamente podemos ver de manera general, que serían una auténtica película del concepto de cómo este hombre enterrado, tras su muerte, se convierte en rey. Porque solamente los reyes divinizados son capaces de tener una tumba en túmulo protegida por leones. Los leones solo acompañan a los dioses. Por lo cual, vemos que en el arranque de la cultura ibérica, y esto es muy importante para entender el papel de la cerámica griega en la cultura ibérica y por qué quedó asociada solamente a unas élites del poder, vemos que la cultura ibérica se configuró en torno a una monarquía legitimada por el carácter sacro. De tal manera que en una estructura piramidal, muy tremendamente piramidal, en la cúspide estarían reyes que tras la muerte al menos estaban divinizados. De hecho, hay detrás una escena sexual, que aquí no podemos ver, en la otra de las caras, donde se ve que este hombre, tras la muerte y haber sido sometido a unos trabajos, a unos esfuerzos, es coronado con otra vida en el más allá. Incluso puede hacer un acto sexual con una diosa, que de otra manera sería un sacrilegio. Pero uno de estos relieves, en concreto el que tenemos aquí, que lo tiene aquí en general, vamos en más grande, vean ustedes aquí una reconstrucción virtual, tapando las sombras que confunden, que son sombras producto de los rotos, vemos que ya existe en este mundo del más allá, en la ideología y en la sociología de la cultura ibérica a finales del VI y principios del V, el concepto del banquete. Vean ustedes aquí un trono con dos dioses, una cabeza de un dios, la cabeza del otro con su cuerpo, en un trono, vean que acaba con garras de felino, que tiene un respaldo, que sujeta con una mano un cuenco, va a comerse seguramente a un ser humano, quizás el difunto simbólicamente, con la otra mano prende las patas del jabalí ya muerto, por lo cual, al tener las dos manos ocupadas, este otro sirviente, que va vestido de una manera ritual, con zapatos, de ahí también su estatus, es un sirviente a un ser superior, le trae otro cuenco a este otro dios. Pero lo importante es que veamos cómo el concepto del banquete está asentado totalmente en la península ibérica, seguramente desde el 900 o antes, pero desde luego a finales del siglo VI, porque no olvidemos que la iconografía es un modo de publicidad para entendernos. Solo se muestra, se dibuja, se esculpe aquello que la gente sabe leer. Otra cosa es que nosotros no sepamos leerlo hoy día o tengamos dificultades. Hemos hablado de espacio, el Mediterráneo,
la meta, la península ibérica, el tiempo, un largo proceso de la llegada del concepto de la viticultura y la vinicultura, y vemos que en el siglo V, a muy principios del V, la cultura ibérica ya está configurada, en el 500 a.C., y en este medio siglo la cultura ibérica va a protagonizar un fenómeno importantísimo, y es cogiendo influencias de ese mundo mediterráneo, y por tanto fenicias, y por tanto griegas, y por tanto púnicas, vamos a ver cómo va a lograr llegar a configurar algo fundamental que es una sociedad de horizonte urbano. Y de hecho hoy día, en el siglo XXI, seguimos aquí en la península ibérica siendo una sociedad urbana. Estos, justamente, debajo de este rey de carácter sacral, al menos tras su muerte, y por tanto con una legitimidad de que como Dios tiene una capacidad superior, justamente inmediata por debajo de ella, encontramos otro grupo social, hoy diríamos clases, pero no el concepto clasista actual, otro grupo social, que son las élites que complementan a este rey, que son élites caballerescas. Eso lo entendemos muy bien en el mundo medieval, porque van a caballo, porque tienen un paje que les lleva las armas. Y justamente en la época medieval, este hombre a caballo es un caballero y sus armas, aparte de para hacer guerra o para parte de un evento violento, son un estatus. El paje era el único en la época medieval que podía llevar su espada o su lanza o su escudo. Pues bien, fíjense cómo esta cultura ibérica, ya desde principios, muy principios del V, aparte de estos reyes divinizados, hay un grupo social, una élite caballeresca, que tiene una manera de evidenciar su estatus mediante la posesión de un caballo, unos vestidos especiales, por lo general de lino, unos peinados, es decir, emplean unos mecanismos iconográficos que indican su alto estatus. Todavía hoy, las tribus urbanas, por el corte de pelo, sabemos a qué tribu pertenecen. Todavía hoy decimos un corte de pelo a lo paje, que viene de época medieval. Pero fíjense que estas élites, que van a ser los grandes consumidores del vino, porque esa idea que tenemos hoy del vino como una bebida popular, tenemos que abandonarla en el mundo antiguo, el vino estuvo reducido a una élite, y por lo general a la élite del poder, de un poder económico, de un poder ideológico y de un poder social. Y de hecho, vamos aquí a fijarnos en estas otras imágenes, que son coetáneas, decenas de años más, decenas de años menos, de otros ibéricos que se representan a sí mismos, y fíjense en qué tipo de escenas. Una lucha, pero no es una lucha violenta, es una pugilatio. Acuérdense los funerales de la guerra de Troya de Patroclo, los funerales, por ejemplo, de Viriato. Todos los funerales de los héroes conllevan la lucha entre iguales, porque la pugilatio, la lucha, es un elemento de demostración de poder, o la caza con perro. Es decir, que esta élite que van a ser nuestros protagonistas en el consumo del vino, es el segundo grupo social por debajo de los reyes, que es las que mantienen esta estructura de poder rígida. Por debajo de ellos ya encontramos un mundo artesanal que deducimos por los productos que consumen estos caballeros y evidentemente la esclavitud. Se podrán preguntar, ¿y por qué sabemos que hay esclavos? Pues porque, miren, negar lo contrario, no había esclavos, sería decir que en el siglo V a.C. la única cultura sin esclavos de todo el Mediterráneo habría sido la cultura ibérica. Y eso es un discurso absurdo. Vean también que estos caballeros tienen armas, e insisto, no tanto por el acto de violencia, que también, sino como concepto de estatus, porque no es que lleven una hoz o lleven un cuchillo o 1000 navajas, es que llevan un concepto de panoplia, es decir, casco, coraza, cinturón anillado, grebas para proteger las espinilleras, es decir, lleva todo un conjunto asociado de armas que es lo que configura la armadura. Y de nuevo, para entender este concepto, remito a la época medieval, que nos es más familiar y mejor conocida. Pues bien, ese concepto medieval del caballero con su panoplia y con sus armas y que con su caballo ya estaba sentado en el Mediterráneo pues bastantes centenarios o siglos antes de Cristo. Bien, vean aquí todos estos elementos que son típicos para crear unos almohadones, unas zonas almohadilladas, seguramente piel de oveja dada al revés, para que no se roce lo que sería el movimiento continuo de la armadura. Fíjense si es conocido para la gente de aquel entorno que viendo una parte, la protección de la armadura no hace falta representar, como así en esta escultura, la propia armadura. Y luego otro detalle, cuando hablamos de influencias del Oriente al Occidente, tampoco tiene que extrañarnos. Vean ustedes este peinado de este ibero del siglo V, que es una gente en la cultura que nunca navegó por el Mediterráneo,
recepciona cosas del Mediterráneo, pero no va al Oriente, solo irá en un fenómeno tardío y no muy numeroso, que es el mercenariado, vean que va peinado como un curós. Es decir, un peinado típico del siglo VI a.C. y que con la democracia ateniense se pierde porque el concepto de atleta, que tiene que cuidar la mente y cuidar el cuerpo, el pelo largo le es incómodo, en la península ibérica este concepto de peinado arcaico sigue perdurando en el siglo V, en el siglo IV, en el siglo III a.C., aquí en la península ibérica, cuando en el Mediterráneo se había perdido. Es decir, que los conceptos viajan y a veces en sus sitios de origen se pierden y en los sitios de destino quedan anquilosados perfectamente. Y por último, antes de entrar en este consumo del vino, porque si no, no vamos a entender nada o va a ser todo meras propuestas imaginativas, que está muy bien, pero que se alejan de la ciencia. Pues bien, otro concepto a tener en cuenta es el paisaje cultural. Hoy día, si vamos a la zona del sureste, a la zona de Levante, y vamos a ver una excavación, vemos una necrópolis ibérica, aquí la están viendo ustedes, este es el corredor del camino natural hacia las tierras levantinas o por detrás de esta montaña a las tierras del sureste, y aquí vemos lo que sería la huella actual de una pequeña pero rica, o sea que el concepto tamaño no importa en el caso de las necrópolis, solo se enterraba una minoría, no hay que espantarse, la religión cristiana es la primera que promete o defiende, mejor dicho, perdón, una salvación eterna a todo aquel que crea en esa religión. Las necrópolis ibéricas, como muchas culturas antiguas, solo es una pequeña minoría la que alcanza ese más allá. Pues bien, esta necrópolis, aquí la ven ustedes desde el aire y aquí ven en proceso de excavación, no habría más de 20, 15 personas por generación, eso es imposible. Solo se entierran estas élites caballerescas que luego irán adoptando otros esquemas visibles. Las tumbas, hoy por hoy, es el elemento fundamental para entender la existencia de las cerámicas griegas y los ritos del vino. Dicho de otra manera, la vajilla griega, que es tan propia de la cultura ibérica, es tan demandada que se estudia dentro de la cultura ibérica, aunque en teoría es un elemento, no en teoría y en la práctica, es un elemento totalmente importado, pues la encontramos siempre en las necrópolis, en una proporción de más del 90%. Siempre se ha dicho, si estas cerámicas griegas que encontramos en las tumbas, también se emplearían en vida en los poblados. Yo particularmente pienso que si se usaron poquísimo, porque muchas veces las cerámicas griegas que encontramos en las tumbas reflejan un solo y único uso. Están nuevas, no están desgastadas. No digamos si además tienen, por la cronología o por la procedencia, pintura blanca para decorar que se pierde enseguida con el uso. Si en los poblados, en los asentamientos urbanos del mundo ibérico se usó la cerámica griega, debió ser en escasísimas situaciones, evidentemente de ámbito sacral. Porque cuando hoy decimos cementerio o decimos camposanto, esa idea del camposanto ya viene también de la antigüedad. Las necrópolis ibéricas, como las necrópolis antiguas en el Mediterráneo, eran espacios sagrados. Y vamos a ver qué es lo que encontramos en los poblados, muchas veces cerámicas griegas almacenadas para un uso dentro de los rituales, bien en la zona sagrada dentro del asentamiento o bien en los ritos funerarios. Y aquí hoy día tenemos una versión muy petrificada de las necrópolis ibéricas, pero realmente esta visión de ver las piedras en el mundo antiguo no se verían, estarían revocadas, como ven ustedes en esta fotografía, revocadas con barro. Dentro de estas tumbas encontramos entonces lo que se llama la urna cineraria, con los huesos cremados dentro del cadáver, y encontramos el ajuar. Este ajuar pueden ser fundamentalmente más cerámicas ibéricas, armas, aquí tienen ustedes una lanza o soliferrum doblada en 8 para que quepa dentro de la tumba, y cerámicas griegas. Pero aquí llamo ya también una primera atención, que todo lo que encontramos en el ajuar, genéricamente dentro de la tumba, se llama ajuar. Lo que pasa que hoy día tenemos que saber que hay que diferenciar, casi de manera obligada, de lo que encontramos dentro de una tumba, qué parte es el ajuar del difunto y qué parte es el reflejo de ritos funerarios hechos en el momento del enterramiento. Y eso es fundamental, porque si no hacemos esa diferenciación, no podremos saber qué papel jugaba dentro de los ritos funerarios la cerámica griega. Y al igual que las armas aparecen claramente alteradas por el efecto de la cremación, en el mundo ibérico, las gentes ibéricas se cremaban. No decimos se incineraban porque la temperatura era más baja y no son cenizas lo que quedan restos de huesos. Pero igual que las armas sabemos que son
elementos que siempre se arrojaron a las piras funerarias, fíjense que esta urna que guarda los huesos no está quemada. Es decir, esta urna es la morada del difunto y no ha sido quemada dentro del proceso del ritual. Es decir, que hay dentro de la tumba elementos quemados, los propios huesos dentro de la urna, las armas, y a veces las cerámicas aparecen quemadas y otras veces aparecen no quemadas. Por lo cual ratifico la necesidad de diferenciar qué es ajuar depositado, reflejo de ritos que se han hecho a pie de tumba o traídos al momento de enterrar al cadáver, de las piezas que se han quemado con el cadáver y que podemos considerar propiamente dichas como ajuar funerario. Por ejemplo, aquí tenemos la urna todavía tapada y en esta esquina lo que va a ser un ajuar fruto del ritual de enterramiento, porque no presenta ningún resto de quemado, a diferencia de las piezas de la izquierda que sí que aparecieron quemadas. Vean también otros usos y otras lecturas. El mundo ibérico no tiene una tecnología capaz de elaborar las cerámicas griegas. Necesita que se las traigan. ¿Quiénes? Los navegantes. Y de hecho, muchos de esos navegantes no tienen que ser griegos. Pueden ser navegantes fenicios y púnicos que, aunque haya una animadversión política, no la habría comercial como pasa hoy día. Y muchas cerámicas griegas y muchos conceptos del mundo helenístico fueron introducidos aquí en la península ibérica por gentes púnicas, que sí que llegaron a vivir en el sur y en el levante peninsular. Vean ustedes, en este caso, una crátera tapada por una copa, una quilis. Fíjense cómo han arrancado las dos asas típicas de las quilis, pero la quilis en sí misma no es griega, está emulando las cerámicas griegas. Pero la crátera sí que es una crátera propiamente griega. Pues bien, esta crátera lo que tenía dentro eran los huesos cremados del cadáver. Hay pues un uso múltiple y en algunos casos antagónico al simposium griego. Porque fíjense, una crátera para juntar el agua con el vino, para en un ambiente civil y privado, los griegos ratificar los lazos entre iguales, entre gentes libres. En el mundo ibérico, esa misma crátera se puede emplear para guardar los huesos cremados. Digamos, vomitaría un griego si lo viera. Pero en el ajuar que han visto ustedes antes, vamos a ver estas cerámicas que están copiando algunas las cerámicas griegas en cuanto a forma, pero no en cuanto a decoración. Y luego cerámicas griegas que no están alteradas por el fuego. Por lo cual, ratificamos que hay que diferenciar que las cerámicas griegas en la península ibérica en algunos casos se usaron al modo griego y otras al modo propiamente ibérico. Por lo cual empezamos a hacer una lectura de las cerámicas griegas desde la visión ibérica. Y se ha hablado mucho de las cerámicas ibéricas de imitación. Imitar, como dice la RAE, la Real Academia de la Lengua, imitar es copiar, ¿no? Mientras que lo que hace el ibérico, muchas veces, no es copiar, es emular. Vean ustedes esta crátera de columnas, que sabemos que es crátera por el tamaño grande y ovoide y por las columnas, pero incumple todas las medidas lógicas de una crátera. O aquí, esta de aquí, que es muy parecida a las griegas, pero con total ausencia de decoración. Es decir, que las cerámicas griegas, como muchas veces pasa incluso todavía hoy, la forma puede más que la decoración, por lo cual hay que tener muchísima prudencia para intentar leer la decoración, el acabado figurado de las cerámicas griegas por parte de la visión ibérica. Porque fíjense cómo lo que hay es un normal abandono de estos acabados figurados griegos por parte del mundo ibérico. Se quedan con el concepto de la forma frente al concepto de la decoración, entre comillas. Y aquí lo ven, una copa griega y una copa ibérica. Griega la de abajo, ibérica la de arriba. El diámetro es exactamente el mismo, pero fíjense que el concepto decorativo es totalmente distinto. Este es figurado, aquí no lo pueden ver bien, y este es vegetal y geométrico. Y además no es una excepción. Esta pieza la ponemos con estas en la misma tumba y vemos que responden al concepto de vajilla, o sea, asociadas. Es un poder, pero no querer. Pueden hacer la forma, no quieren hacer la decoración. No podrían hacer tecnológicamente este acabado, pero sí podrían, como han hecho, imitar, copiar literalmente la forma, pero le dan un lenguaje no figurado y que no copia el griego. Así pues, las cerámicas griegas en la cultura ibérica tuvieron diferentes usos.
Su comercialización, sabemos que viene por mar. El 70%, por no decir el 80% de las cerámicas griegas de la península ibérica proceden de talleres del mundo del Ática, del mundo de Atenas, que salen por el puerto del Pireo, saldrían en lotes. Fíjense ustedes aquí en el pie de esta pieza, por debajo, tenemos las 3 letras griegas. Las letras griegas, numéricamente hablando, tienen una valoración. La delta es 10, por lo cual esta pieza vino con un lote de 3 deltas, de 30. Esta viene con un lote de 13 piezas. Y además, sabiendo ya la procedencia por analíticas y por el lenguaje y por la propia grafía griega, sabemos por estos plomos, estas láminas de plomo escritas en griego y en ibérico, encontradas, por ejemplo, en Ampurias o en Pechmao, en Francia, vemos que están hablando de un comercio costero. Es decir, las cerámicas griegas llegaron hasta la costa navegando por agentes griegos y fundamentalmente púnicos, y luego en estos port of trade, es decir, en estos puertos frontera entre la península y el Mediterráneo, allí habría un intercambio con asentamientos, con poblados de carácter urbano, ya típicamente ibéricos, y ya agentes ibéricos lo introducirían hacia el interior por los caminos. Pero muy importante, y dirán, bueno, y todo esto con los ritos del vino, pues miren, por un lado, defender como hipótesis, creo que demostrada ya con los años, que la cerámica griega viene a la península ibérica por ser un producto muy demandado por su calidad, por su superioridad tecnológica, aquí no se sabe hacer, por su estética, pero que aquí tuvo diferentes usos, diferentes adaptaciones. Es fundamentalmente su posesión un elemento de poder a una minoría. La cultura ibérica no emplea monedas, porque no hay una necesidad de una economía monetaria, no hay un intercambio con el extranjero, que diríamos hoy. Es un comercio dirigido por las élites, legitimada por esos dioses, esos reyes ya dioses tras su muerte. Y la posesión de estas piezas son elementos visibles de ese estatus, lo cual no quita que también las emplearan para beber. Vean ustedes esta tumba tumular ya excavada, levantada parte de su cierre. Esto no es el ajuar funerario, la tumba está aquí. Esto es un depósito de una cantidad grande, de más de 50 piezas griegas, que tras la cremación del cadáver, esto es una emulación, evidentemente no es antigua, una emulación de lo que sea la cremación de este cadáver, lo que es una recreación de esos varios miles de fragmentos rotos, sería justamente la celebración no de un banquete, porque no hay restos de comida, sino de un simposium, entre comillas, a la ibérica. Es decir, entre iguales, aristócratas, pertenecientes por sangre, por vínculo sanguíneo, o por fidelidad, por promesa, por vínculo político, están celebrando en honor al difunto, celebrar el consumo del vino en piezas que casi todas en origen fueron para beber y otras no tanto, pero que sí que valdrían para beber o para servir. La repetición de las formas indica que no es un comercio de piezas excepcionales, de piezas casuales, sino que son piezas seriadas, acuérdense los numerales que hemos visto antes, y que se están amortizando como reconocimiento del prestigio de ese personaje ahí muerto. La tumba era tumular, estaba rematada por un hombre a caballo, de un caballero. Luego otros caballeros como él, y estos caballeros que no tienen que ser solamente varones, mujeres, hombres y niños, porque en las tumbas ibéricas encontramos muy poca gente enterrada, pero sin diferencia ni de edad ni de género. Es decir, es un vínculo sanguíneo o un vínculo político de fidelidad. Esa élite aristocrática no diferencia género ni diferencia edad y consumen vino. Y en honor a este hombre que ha muerto, se hace la amortización de todas estas piezas, que sería un gasto económico y ideológico muy fuerte, de un solo uso. Todavía hay culturas actuales que rompen tras un brindis, rompen la copa. Pero entonces nos podríamos preguntar, bueno, pues si no hay restos de un uso o evidencias muy claras de un uso en los poblados, ¿cómo podemos hablar de un consumo del vino para ratificar los vínculos de estas aristocracias caballerescas? Pues porque hemos encontrado poblados vinateros, es decir, pequeños asentamientos también urbanos, que no tienen que ser ortogonal, pero sí con una planificación previa, una calle única que giraría en torno a esta plaza, aquí habría un núcleo constructivo, y saldrían por la misma puerta, una torre defensiva y todo almacenes cerámicos. Esos cerámicos, anfóricos. Aquí tienen ustedes la realidad. Almacenes anfóricos donde se guarda en filas justamente ánforas binarias. Es decir, pequeños poblados de 70 metros dedicados exclusivamente al almacenamiento
de ánforas binarias, ánforas con vino. De tal manera que eso excede su autoconsumo. Son pequeños asentamientos urbanos, llamamos poblados satélite, de grandes asentamientos urbanos, y ahí se guarda ese elemento de prestigio, ese elemento de poder. Habría que esperar a época romana para esa idea que tenemos de las películas, por lo general medievales, de mesonero, vino para todos. Es en época romana cuando ya el consumo del vino se va a popularizar en todos los grupos sociales. Pero coherentemente con la fuerte influencia del mundo mediterráneo oriental en la configuración de la cultura ibérica, encontramos una estructura social de monarquías sacrales, como en el mundo fenicio púnico, y de unas élites caballerescas, que van a tener en la cerámica griega un elemento de ostentar su superioridad política e ideológica. Y por acabar, vino y poder. El tomar vino es un elemento visible de exaltar el poder. Vean esta tumba en la zona de Alicante, de Castellón, perdón, en la zona levantina. Esta tumba donde el guerrero se entierra dentro de una crátera, aquí faltarían los huesos, y fíjense que esta crátera, para beber vino en el mundo griego, aquí, como en el caso que hemos visto antes, era para guardar los huesos del difunto. Aparecen 3 rollos de plomo, 3 plomitos, 3 láminas de plomo enrolladas con escritura y 2 copas para beber cerrando la urna. Y luego platillos, unos platillos de balanza y ponderales. Ponderales, lo que ustedes ven aquí, que son el concepto del peso, el pesar la materia de intercambio. Como verán, si lo superponemos, vemos que hay una proporción. Esto es una metrología. Bien, esto sintetiza el concepto de la posesión de la cerámica griega y sintetiza el concepto de la bebida del vino en común para estrechar estos vínculos en una minoría. En ese sentido es un simposio, la bebida en común entre iguales, pero totalmente cambiado. Dentro del mundo privado y civil en el mundo griego, funerario en el mundo etrusco, también funerario en el mundo ibérico. Porque este hombre, este caballero aquí enterrado, tiene el control de las pesas y medidas, es el control de la economía, tiene escritura, el conocimiento de la escritura, porque estos textos que no se traducen son como pequeñas letanías, sería una cosa profiláctica, y tiene en el consumo del vino con sus 2 copas y en la casa funeraria para la maternidad de la crátera, el concepto del poder, la escritura, la economía, pesos y medidas, y la cerámica griega. Es pues el concepto en el que se entendió el desarrollo de la cultura del vino en la península ibérica. Y con esto cedo con mucho gusto la palabra a Emiliano Hernández, que va seguramente, tal como está previsto y ha comentado Virginia Page, a demostrar y a comentar y a contarnos e ilustrarnos cómo esta idea del vino no nació de golpe en la cultura ibérica, no desapareció de golpe tras la desaparición de la cultura ibérica. Y si movernos con tierras murcianas, veremos clarísimos antecedentes y clarísimas consecuencias posteriores. Muchas gracias, y Emiliano, cuando quieras. Gracias, Juan. Buenas tardes. Hemos de empezar, lógicamente, nos tenemos que remontar a un momento muy antiguo, como son las pulsaciones glaciares de finales del Ur, ¿no? Y las plantas, al igual que las personas, tienen frío. Entonces lo que hacen es refugiarse dentro, o en las zonas donde son más cálidas. En este caso, que es el Mediterráneo. Entre esas plantas que tienen frío, que huyen de los hielos, está la vid. La vid se recoge o se retrae hacia todo lo que es la cuenca del Mediterráneo. La cuenca del Mediterráneo es la gran despensa de todo lo que es la vid. En este caso estamos hablando de la vitis silvestre o de la vitis silvestri, y esto llevó sobre todo a varias instituciones francesas a hacer un estudio. Hicieron un estudio de 1201 genotipos de vid de toda la cuenca mediterránea, tanto de la cuenca norte como de la cuenca sur, de las cuales cogieron 513 viñas cultivadas o vides cultivadas y 688 vides silvestres. Y la conclusión a la que llegaron fue que todos los genotipos de todas las vides que conocemos en la actualidad tienen 2 tipos originales. Uno, que se documenta en el Próximo Oriente,
y otro que se documenta en la península ibérica norte del Magreb. Claro, ¿cuál es el problema que tenemos? Que cuando se hacen, aquí he puesto una diapositiva para que veamos dentro de la zona cálida de la península ibérica, cuál es la más cálida de todas, ¿no? La región de Murcia, en este caso. La Vitis vinífera silvestris se da por todo el Mediterráneo. Es decir, es algo que es común, como muy bien ha apuntado Juan, es algo muy común. Y además, sus bayas, sobre todo las bayas dulces, se comían. La uva silvestre se tomaba como fruto, como fruta. En este caso hemos puesto un ejemplo del cerco, de lo que es la explotación del cerco, donde hay paleolítico inferior y medio, es un cazadero y en ese cazadero hay bayas, hay semillas de pepitas, o semillas, valga la redundancia, de Vitis vinífera. El hecho más antiguo que tenemos en el Mediterráneo, bueno, hablando del Mediterráneo, integrando toda la zona del Próximo Oriente. Como vemos, es una vasija de principios del Neolítico, en Haji Firuz Tepe, en Irán, que le han hecho analítica donde se han visto o se han recogido restos de ácido tartárico. Es decir, lógicamente tenemos un principio de lo que podría ser vino, o bien que se le hicieron las bayas, se le pudrieron ahí y quedaron ahí, pero vamos, casi todo apunta a que sería la elaboración de vino. Estamos hablando de uno de los sitios donde están los orígenes, donde tenemos un genotipo que da origen a todas las vid, o todo el género de viñas que tenemos en la actualidad. Aquí, contradiciendo un poco a lo que decía Juan, que lógicamente con los datos fehacientes sí podemos decir que el vino viene de Oriente, ¿no? Viene de Oriente hacia Occidente, pero ¿qué pasa que en Occidente no sabían elaborar el vino? Yo aquí habría un paréntesis, ya digo, contradiciendo un poco o metiendo una puya en lo que decía Juan. Nosotros no hemos hecho, hay que entonar el mea culpa, de que en los arqueólogos de la península ibérica no hemos hecho análisis de las vasijas cuando nos las hemos encontrado. Nos hemos limitado a documentarla, a lavarla, lo primero que hacíamos, y el hábito del análisis es algo que se está imponiendo en la actualidad. En ese sentido llevamos años de atraso con todas las campañas, o sea, con todas las, a ver si lo digo, campañas que se hacen en el Próximo Oriente, ¿no? Misiones, perdón, que no me salía la palabra, con las misiones de excavaciones que se hacen en el Próximo Oriente. Aquí tenemos las evidencias, que era otro de los errores que hemos estado cometiendo, es decir, no hacíamos análisis polínicos, no recogíamos las semillas, salvo aquellas más evidentes, y en Occidente tenemos un atraso respecto a lo que es la cultura o la elaboración de los estudios de consumo de vino o de elaboración de vino en Oriente. Las evidencias, y en este caso me he centrado en la región de Murcia, aunque en Albacete también tengo toda la documentación, también en donde aparecen. Desde el Neolítico tenemos o bien polen de Vitis vinífera o bien pepitas. Tenemos pepitas, como puede ser en la cueva de los Tiestos o como puede ser en la cueva del Milano de Mula. Claro, la pregunta del millón es, ¿se consume como vino o se consume como postre? Si es un fruto, ¿se consume como fruto o se elabora vino? Como no tenemos analítica, no sabemos, no podemos decirlo. Pero vamos, la evidencia arqueológica de que tenemos los restos están ahí. El calcolítico es la gran eclosión. Durante el calcolítico es la gran eclosión de la producción de vino. De vid, perdón. Vamos a hablar en principio de vid. Yo considero que aquí ya en el calcolítico se podemos hablar fehacientemente de que hay una elaboración del vino, porque en el calcolítico se da unas características muy peculiares. Es que se expanden el cultivo de aquellas plantas que son polifuncionales, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, la higuera, el higo se puede conservar. El higo se puede consumir en fruto, se puede conservar, se puede cocinar y lo puedes consumir, y de hecho lo estamos consumiendo casi todo el año. El olivo puede sostener aceite, puedes arreglar las aceitunas, puedes hacer 1000 cosas con ellas, hasta incluso la gran preocupación
del hombre a lo largo de toda la historia de la prehistoria? Tener despensa. Y el olivo, la aceituna, la puedes aliñar y la puedes conservar durante casi un año. Es decir, la preocupación es tener despensa. Y con el vid pasa lo mismo. Podemos elaborar vino, podemos hacer pasas, que era algo que se apreciaba mucho en el mundo griego. En el mundo griego se apreciaba mucho el tener pasas, y lo podemos comer como fruto, indudablemente. De aquí, desde el Calcolítico, es cuando empieza esa selección, ese paso de qué vid llevo a vinificación y qué vid llevo está más dulce y la llevo a fruto, a consumirla como fruto, ¿no? Como postre, que diríamos nosotros. Son muchos los sitios donde tenemos restos de semillas de vitis, en este caso, vamos, incluso de vitis vinífera, en el caso del Prado, que lo tenemos aquí a la derecha, o la Cueva del Molar. También tenemos, por ejemplo, la Cueva del Calor en Cejín, donde el polen, los análisis de polen nos dicen que había vitis vinífera, estamos hablando de vitis vinífera. En la Cueva Sagrada, en la misma cesto donde estaban las ofrendas de alimentos, ahí sí sabemos claramente que las semillas que hay son de fruto, es decir, no hay elaboración de vino como tal, sí que es una ofrenda de fruto. Y en Calasparra, en la presa 1 y 2, también tenemos semillas de vitis vinífera. Y que, como vamos viendo, todo el Neolítico y todo el Calcolítico, evidencias de que se ha domesticado aquella vid silvestre que teníamos, y que además los franceses, un estudio, yo hago hincapié en que sean los franceses los que han dicho que en España, o en la península ibérica, es uno de los sitios donde están los genotipos que dan origen a las variedades de viñas que tenemos en la actualidad. Entonces, estas evidencias que nosotros tenemos desde el Neolítico, arqueológicamente, por lo que decía también Juan, ¿no? que la intuición no es científica, pero vamos, podemos ir intuiendo o podemos ir viendo que las evidencias las tenemos. ¿Qué pasa? Que no hemos llegado más allá por falta de análisis. ¿Por qué no hemos hecho más análisis? Porque tampoco teníamos medios, vamos a ser realistas, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Pero sí sabemos que se domestica, es decir, la vid silvestre en la península ibérica se domestica, sobre todo a partir del Neolítico. Y que hicieran vino o no, esa es la gran duda, ¿no? Esa es la gran duda que tendríamos aquí, que no tendríamos que ver. Luego, en la Edad del Bronce es muy curioso, porque en la Edad del Bronce apenas se le ha prestado atención al resto de semillas de vid. Y, por supuesto, vuelvo a lo mismo, se han hecho análisis ya muy tardíos desde la vasija o el repertorio cerámico que los estamos encontrando. También hay que decir que la Edad del Bronce, sobre todo el mundo del Argar, pues se empieza en el siglo XIX. No les podías tú hablar a los hermanos Siré y hacer analítica de ver si había ácido tartárico dentro de las copas argáricas, ¿no? Es un tema también que se nos escapa de las manos. Pero yo creo que a partir de ahora va a haber una eclosión, un boom, que vamos a irnos a poner, posiblemente nos pongamos a la altura del mundo oriental. Y vamos a ver si efectivamente fueron los púnicos los que nos trajeron el vino, o aquí se hacía un vino de mala calidad, posiblemente no fuese un vino con la selección de uvas que ya se hacía en Oriente, pero yo la cuestión la dejo ahí, la dejo para que vayamos viendo o se vaya llegando a otras conclusiones. Es decir, aquí considero que desde el punto de vista científico estamos empezando ahora, estamos despegando ahora nosotros estas investigaciones que en Oriente nos lleva bastante tiempo, bastante adelante. Lo dejo en la Edad del Bronce porque ya es donde ha entrado Juan, y yo dejo también esas cuestiones ahí, esas preguntas de qué pasa, por qué si se domestica la vid silvestre en Oriente y en Occidente, el vino viene de Oriente. Esa es la pregunta que dejo ahí. Y le paso la palabra al buen amigo José Miguel García Cano. Hola, buenas tardes a todos. Me han parecido dos charlas, dos excelentes, de dos buenos amigos, para dar buenísimos profesionales. Y claro, tengo muchas ideas y me ha habido muchas ideas. Esto último que has dicho, Emiliano, para mí es muy novedoso, pero claro, últimamente sí se está excavando mucho Argar, ahí sobre todo en Totana, y habría que, claro, hacer otro ciclo de conferencias y traer al profesor Lull,
a ver si realmente, claro, si se domestica, ¿por qué no tenemos vino? Lo tradicional es que lo traen a principios del primer milenio los fenicios, ¿no? Que es la idea que tenemos todos a nivel general. Yo, de lo que han dicho los dos conferenciantes, bueno, antes de seguir, quería darle las gracias al Ayuntamiento de Mula por el soporte técnico y demás, al Museo de Arte Ibérico del Cigarrolejo por habernos invitado, porque al fin y al cabo nos hemos podido reunir hoy aquí gracias a que es hoy el Día Internacional de los Museos, 18 de mayo, que celebra el ICON, el International Council of Museums. Bueno, volviendo al tema, pues eso, que lo tradicional es que lo traen los fenicios en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo. Luego ya la comercialización en sí, en época ibérica, como hemos estado viendo, al margen de que hubiera un comercio internacional, como ha señalado perfectamente el profesor Blánquez, los plomos de Pegmao o los de Ampurias y Pegmao, que hay varios, están en griego y aparecen íberos como testigos, ¿no? Entonces esos íberos debían de entender ya el griego. Es muy importante tener en cuenta el idioma, al margen de que fuera gente potente, ¿no? Armadores probablemente, que ya tuvieran un comercio de cabotaje, ¿no? Ya después de haber venido de las naves de Oriente, de Grecia o de donde fuera a nivel internacional, de la Jonia, ya la distribución costera de norte a sur en la península ibérica, ¿no? En algunos de ellos incluso hablan de Sagunto, que llegan hasta Sagunto, que si no está allí el intermediario, porque claro, en aquella época no tenían teléfono ni había los medios que hay hoy, que si no está, que se arriesgue a ir más al sur, probablemente a la zona de Alicante, o por qué no a la zona de aquí del Mar Menor, de los Nietos, donde tenemos un buen yacimiento ibérico, con vasos griegos, y que le dan más porcentaje de beneficio, es decir, era una tierra más lejana, más ignota, ¿no? Y entonces que tendrían, si se arriesga, si baja, digamos, de Valencia, pues le darían una recompensa, ¿no? Luego, lo que es evidente, que lo ha puesto el profesor Blánquez, es la cantidad de cerámica griega que tiene el mundo ibérico, pero siempre o casi siempre. También es verdad que en las tumbas son conjuntos cerrados y tienen más posibilidad de transmitirse el bien que en los poblados. Aparte, si lo has llevado del poblado a la tumba para enterrarlo, ya tampoco hay en el poblado, aunque hay algunas piezas, lógicamente, poblados que se han destruido en el siglo IV, como por ejemplo pueda ser Molinicos, aquí cerca en Moratalla, o poblados más vinculados a los hinterland de Ampurias, como pueda ser Ullastret, donde en casi todas las casas está cerca había vasos griegos, ¿no? Pero lo cierto y verdad que el final de estos vasos, como muy bien ha dicho el profesor Blánquez, que es en origen el simposio, es decir, la reunión de bebedores, acaba en el mundo ibérico en las tumbas. Es decir, no es que sea un contrasentido, sino que es un uso propio en el que esos vasos de prestigio supone un esfuerzo económico enorme, porque piensen que no se podía garantizar la transmisión del bien. Podía haber una guerra en Grecia o una guerra, que las había muchísimas entre griegos y púnicos en Sicilia, y que se interrumpiese, viniera por donde viniera, por el sur o por el norte, me es inverosímil en este caso, se podía interrumpir, o que unos bandoleros se asaltasen o que se hundiera el barco en una tormenta. ¿Cuántos barcos se nos hundían a nosotros viniendo de América? Aquí en el Mediterráneo también hay buenas galernas, ¿no? Entonces no había esa garantía de tener el abastecimiento de los vasos griegos para los aristócratas, para esos homenajes que se daban, digamos, y sin embargo se hacían el sacrificio, como los silicernia que encontró el profesor Blánquez en la necrópolis de Villares, que son realmente fantásticos. No tenemos en Murcia nada, ni las tumbas principescas de Cigarrolejo son paralelizables en cuanto a la riqueza de esos vasos, ¿no? De tener 50 piezas de golpe y el esfuerzo que le supuso a la familia o al clan de arrojarlos, como muy bien ha dicho el profesor Blánquez. Por ahí yo no voy a seguir. Si nos metemos, sin embargo, para ver los poblados, podemos decir varias cosas con respecto a lo que sería el origen en sí, ¿no? A la palabra simposio griego, ¿no? El origen, o etrusco, que también, como ha puesto ejemplo el profesor Blánquez. Claro, normalmente los poblados están menos excavados, pero hay algunos poblados en el área valenciana, La Bastida, San Miguel de Liria, nosotros también en Murcia hay algunos poblados excavados, o los hay en Aragón, incluso en Cataluña, es decir, en toda la fachada ibérica española. Sin embargo, no tenemos grandes casas, es decir, en los poblados hay casas un poco más grandes, con 2 habitaciones, con una habitación por lo general, pero no hay unas grandes diferencias. Es decir, esa imagen
del triclinio que ha puesto de ejemplos Juan Blánquez, donde hubiera varios, porque claro, si estoy yo solo me lo puedo permitir, pero el simposium es entre iguales, es varios que estén tumbados en las sillas o que estén en esos triclinios. En el mundo ibérico tendría que ser de una forma diferente. Si se daban, que no lo sabemos, en origen, no era desde luego al modo griego clásico. Es decir, igual que también tenemos muy pocas cráteras, que sería, me da igual la crátera en sus distintas variables, o el stamnos que sirve o el dinos, como el primero que ha puesto el profesor Juan Blánquez, me da igual. Dinos y stamnos prácticamente no hay. Tenemos cráteras, pero hay pocas. Todas están, o casi todas, en el mundo funerario, pero ese podía ser el final. Pero, sin embargo, hay pocas en relación a lo que debían de ser estos simposios, en relación a la cantidad de copas, de quíliques, de cántaroi, quíliques de distintos perfiles, de cántaros, bolsales o esquifoi, que hay muchísimos, y sus imitaciones. ¿Por qué? Porque no llegaban y se ponían nerviosos si tenían que hacer un ritual, o se había muerto el vecino o el padre y no les había llegado y entonces metían esas copas, que algunas son de gran calidad, otras son bastante malas, todo hay que decirlo. Pero, sin embargo, hay una selección. Aquí tengo a Virginia Page, que también es especialista en esta materia, que podría después decir qué le parece, pero lo que está claro que estos grandes muebles, o como tenemos en la tumba de Filipos en Berguina, donde se ven los listones de las camas, de los triclinios, aquí todo esto no existe. Entonces, si lo había, al modo ibérico, como ha señalado el profesor Juan Blánquez, pues podía ser de una forma más modesta, sentados en vez de estar acostados, servidos, o en fin, una cosa de prestigio, pero indudablemente, igual que el final de estas copas era, en un 90%, por no decir más, el mundo funerario, donde se hacía un gran esfuerzo, y donde probablemente, acompañado con un ritual de beber y demás, iban a parar. Allí se esclafaban, se tiraban con la tumba abierta, por eso casi todas están rotas y a veces falta algún trozo porque ha saltado, antes de proceder a cerrar el enterramiento, que puede haber sus variables en función de sean contestanos, bastetanos, igual layetanos, pero lo cierto y verdad que las cerámicas griegas, muy vinculadas en este caso las copas a la bebida, van a la tumba. Y en los poblados no tenemos esas grandes áreas o no tenemos una gran plaza porticada o un edificio, yo que sé, un andrón como sería en el mundo griego, ¿no?, donde pudieran reunirse. Pues no. Hay de decir también que en origen es de hombres, pero para que ahora que está tan de moda el género, yo aquí no me gusta meterme, pero es decir que en el mundo griego original las mujeres también tenían sus propios banquetes dedicados, donde solamente participaban mujeres, las termoforias, y las que participaban en la de los hombres, pues como puedes imaginar, eran getairas, eran lo que podríamos decir ahora prostitutas, ¿no?, que bien eran, digamos, como parte de la fiesta, pero no para disfrutar del vino, ¿no? Pero sí que lo tenían las termoforias. Recordar que está célebre el trabajo de la obra de Platón, el banquete, y que también tiene otro banquete, Genofón, es decir, lo podemos seguir, lo tenemos muy bien descrito y sabemos cómo funcionaba en el mundo griego, y aquí lo que pasa es que debe de ser una cosa diferente si es que veían de esa manera. Podían ver, evidentemente, el cuarto el vino hiper desarrollado, tenemos ahí incluso hay lagares, es decir, que tenemos distintos restos materiales de el consumo de vino ibérico, también en varios sitios. Pero no sabemos realmente cómo se hace el banquete. Vamos a dejarlo con la palabra clásica, con el simposium, que sería indudablemente, era diferente, pero si se hacía, probablemente se haría. No sabemos si además aquí probablemente, en vez de vivir de una copa e ir pasándosela, probablemente aquí dirían, no, yo me he proporcionado que tengo esta, y aunque fueran modelos diferentes, uno llevaría una Quilix magnífica de la clase delicada y el otro lleva el esquifo de San Valentín y el otro no sé qué. Daría gusto verlo, ¿no? Igual que tenemos esos cascos, esas cimeras un tanto estrafalarias de la cultura ibérica, pero yo creo que aún iría con su copa por el prestigio, decir, no, yo tengo la mía, no me la tiene que prestar el dueño de la casa, ¿no? Pero indudablemente era diferente, y que la finalidad última de estos vasos, de esta vajilla de lujo, que es una vajilla extraordinaria que no tiene parangón en el mundo antiguo, en vasos griegos, pues iban al fin y al cabo a la necrópolis, al cementerio. Y la última reflexión es que la gente que tenía mucho dinero, en origen sobre todo, no utilizaba esta vajilla. Esta vajilla se utilizaba por la gente de tal, el que Alejandro Magno o Filipo la tenían en plata y en oro.
¿no? Pero bueno, eso es en origen, que ya vemos que hay unas diferencias claras entre Oriente y lo que realmente hacían nuestras poblaciones. Yo quiero ya simplemente, pues si hablamos los tres, o si hay Virginia, o si hay preguntas, no sé, yo estoy a su disposición y nada, congratularme de este hecho que hemos hecho aquí entre los cuatro con el soporte técnico del ayuntamiento, que para mí es mágico. Ya sé que ustedes se reirán, pero a mí esto me es bastante mágico. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a los tres. De momento es que no tenemos ninguna pregunta de nuestros oyentes, aunque hay bastante gente escuchando la conferencia. Entonces, no sé si queréis puntualizar alguna cosa. Sí, yo, por ejemplo... A la espera de ver si... Sí, por supuesto, si pregunta al público, adelante, ¿no? Y nos callamos inmediatamente, ¿no? Pero, en efecto, lo que comentabas, Emiliano, ahora ya podemos, como casi más coloquial, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, la domesticación de la vitis es un hecho. Lo que pasa es que de ahí hablar a una producción vitivinícola es diferente. Esto es como cuando hablamos del estado, el estado en época de largar o el estado en época... O sea, ¿cuál es el rasero de exigencia para el estado, para el concepto de ciudad, ¿no? Y entonces yo hago más hincapié fundamentalmente en el vino como con una repercusión. Es decir, el que tomaban, o sea, yo creo que no hay cultura, y bueno, igual la hay, ¿no? Porque nunca se sabe en este mundo, pero no hay cultura que no tenga una bebida alcohólica. O sea, se saca alcohol hasta de la madera, yo creo. O sea, si no es de arroz, es de la manzana. Si no, por muchos motivos explicables psicológica y psiquiátricamente y con total normalidad, el ser humano necesita en determinados actos rituales, sobre todo al principio, bebidas que con un grado de alcohol que le permite no emborracharse, sino perder un contacto con la realidad y dejar a ver la puerta abierta a un contacto con la otra realidad. O sea, es una vulgarización, yo creo, la gente que decía, bueno, es que se ponían borrachos, tomaban sustancias alucinógenas. Eso no es el fin, eso es el medio, ¿no? Y sabemos que tomaban sustancias alucinógenas porque vemos amapolas en las cerámicas ibéricas pintadas. O sea, el problema es, yo creo que coincidimos en la base, lo único es dónde ponemos la frontera de exigencia. Es decir, cuando el vino se convierte en un concepto cultural y con un concepto productivo, ¿no? Porque los lagares de Benimaquia, ¿no? Los lagares de Doña Blanca, el poblado tipo La Quéjola, ¿no? Es decir, para el público que no nos pueda seguir tan fácilmente, porque a Dios gracias no ha hecho arqueología, o sea, sitios de producción industrial es lo que no encontramos, ¿no? Por ejemplo, y fijándome en las analíticas, ¿no? Todo el mundo piensa, bueno, a veces pensamos que Andalucía existe desde Tartesos, ¿no? Yo creo que no es lo mismo Andalucía que Tartesos, pero bueno, igual ya no me dejan pasar. Pero a lo que iba, el aceite existe. Bueno, las cerámicas griegas más antiguas son las ánforas Sos, que vienen de Atenas y las traen la gente fenicia. O sea, en las factorías fenicias de la costa malagueña están las ánforas Sos, que son del Ática, que tienen aceite. Evidentemente, aceite aquí habría. Pero te diría, desde un concepto de arqueología de la producción, hasta época augustea, no detectamos en la península ibérica ningún envase industrial para almacenar aceite, que son las Dressel, bueno, un tipo de ánfora, la número 20, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de arqueología de la producción, desde luego que había aceite en el mundo ibérico y en el mundo púnico, pero la península no produce industrialmente en cantidades significativas porque lo delata que surge un envase específico para justamente el comercio del aceite. Y es el aceite, las Dressel 20, un tipo de ánfora de unos 40 litros de volumen, que se iba al limes germánico. Ahí es nada, ¿eh? Y de hecho, el limes germánico se fecha con cronología gracias a los sellos de las ánforas y a los tituli picti de las ánforas de las Dressel 20 en lo que sería la frontera del Rin, para entendernos entre nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que incluso seguramente en el Paleolítico tomarían bebidas alcohólicas. Es como la cerámica, el barro endurecido en una hoguera permanente llamaría la atención a un sapiens seguro. Ahora, la cerámica neolítica es cuando ya se hace una producción con una repercusión de transformación social y económica, ¿no? Y además se suele acompañar de más cosas. No es que haya cerámica y luego saco cereal y luego lo caso, ¿no? Y ya guardo el cereal. Es cuando surge un problema, o lo soluciono o no progresa la humanidad. Yo creo que claro que tomarían
mosto fermentado. ¿Que se acercara al vino? Puede ser. Pero la idea de elaborar vino, que implica lagares, en depósitos de fermentación, eso es lo que sería maravilloso encontrarlo en época argárica o posterior, ¿no? Pero desde luego, a partir del cambio de milenio, es cuando encontramos ya en la península ibérica unas tipologías de elaboración del vino, de pisado del vino, en el siglo IX, siglo VIII. En el siglo VII y ya en Benimaquia, o sea, en poblados indígenas. Por ahora es la fecha más antigua donde encontramos elaboración industrial indígena, es en el siglo VII. Pero ya sabemos que en arqueología, para los que no lo han hecho, el argumento de silencio es con mucha prudencia, porque nunca ha habido hasta que parece mañana, ¿no? Yo me acuerdo de un congreso en Jerez que se discutía de dónde estaban las necrópolis turdetanas que no existían. Y por tanto se hablaba de ritos atlánticos, de tirar a los ríos o al mar los cadáveres. Y en ese mismo congreso, desmontando, junto a esta regia, en Jerez, desmontando los cerros pequeños de olivos, salió por los aires como 3.000 tumbas. Es decir, el argumento de silencio hay que ser muy prudente. Pero hoy por hoy ya no es tanto que exista, sino que tenga esa repercusión como tuvo mentalmente, ¿no? Yo, fíjate, siempre comento, y hemos hablado incluso en casa, tomando todos un poco de vino con vosotros, que cómo influyó en la sociología ibérica esas ánforas, o sea, contenedores industriales del vino, que las ánforas binarias fenicias, el mundo ibérico la coge como prototipo y en 500 años no copia las ánforas binarias greco-itálicas, no copia las romanas, no copia las griegas. Es una evolución propia a partir de las R1, ¿no? De las ánforas fenicias en origen para vino. Eso es curioso, ¿no? Entonces, cuando repercute, cuando impacta, cuando se constituye como un elemento fuerte y también es verdad, asociado a un mundo urbano, es así. Pero tú lo has dicho muy bien, la parra silvestre es como el aligustre, ¿no? El acebuche, ¿no? Eso coexiste por naturaleza del tipo de terreno y climatología en todo el Mediterráneo, ¿no? Yo también quería recalcar, quizás exagerado, que la gente piensa que es que venían en un barco con una gallina, una palmera, traen luego la parra ahí, no, traían injertos, traían los dátiles, o sea, hemos hecho una visión muy icónica de las cosas importadas, ¿no? La gallina dando vueltas como loco, ¿no? Por la proa del barco, ¿no? Y entonces es la idea del injerto. Pero que sí, yo creo que aquí bebida fermentada seguro que tomaban. Sí, hombre, hay en contra de lo que yo digo. Si lo dicen los franceses, hablando de vino, es lo que yo quería incidir, que uno de los puntos donde se domestica la vid silvestre es aquí en la península ibérica. De ahí a la elaboración de vino, como tú dices, hay un paso que no hemos encontrado todavía arqueológicamente. Pero y hay una cosa en contra también, y es que el comercio, los íberos no eran muy dados a echarse al Mediterráneo. Lo has dicho tú muy bien, perfectamente. Tú lo has matizado perfectamente. Ya una forma ya tardía es cuando se salen a pelear por esos mundos de Dios. Pero lo que es el concepto del comercio en cuanto a salir al Mediterráneo, no. Vuelvo a decir lo que decía antes. Posiblemente el vino que elaborasen no fuese de cierta calidad o fuese muy rudimentario, es decir, los medios serían muy rudimentarios. La forma de almacenarlo, tú lo has dicho también perfectamente, tendrían los pellejos o madera o donde lo almacenasen. En cuanto ven un recipiente que les viene idóneo para eso, no se preocupan de buscar otro, lo acaban de decir perfectamente, es este y punto. Y aquí, hasta que caiga el último rayo, estamos haciendo las ánforas iguales, ¿no? Yo creo que nos queda mucho camino por recorrer en este sentido en la península ibérica, ¿no? Lo que tú decías de las tumbas turdetanas. Vamos a ver qué nos dice lo que planteaba también José Miguel, ¿no? ¿Qué análisis están haciendo ahora mismo del mundo del argano en la Bastida? Vamos ahora, antes de lavar la cerámica, vamos a analizarla, a ver qué nos encontramos, a ver qué sale. Posiblemente nos llevemos sorpresas, ¿eh? Es que nosotros en el mundo de la analítica, los arqueólogos me refiero, vamos atrasados respecto a Oriente, ¿eh? Vamos, en ese sentido, vamos un poco, nos cuesta. Tampoco hemos tenido el dinero suficiente para poderlo hacer, ¿no? Pero yo creo que las misiones arqueológicas de Oriente siempre han dispuesto de mucho más dinero que nosotros, que no teníamos misiones arqueológicas en ese sentido.
y los tres que estamos aquí somos protagonistas en ese sentido, lo hemos hecho con más voluntad que medios, ¿o no? No, por supuesto. Es más, yo creo que habría bebidas alcohólicas de 1000 cosas. Perdonad, es que tenemos ya varias preguntas de oyentes y no os quería cortar. Venga, no. Empezamos con la pregunta de Luis de Miquel. Cuando hablamos de los íberos, agrupamos a un buen número de pueblos. ¿Podríamos en este tema del vino vislumbrar diferencias entre los diferentes ibéricos? A ver, Bueno, ¿quién responde? no sé, por decir yo algo. Hombre, es muy difícil. Vamos a ver, lo que sí podemos decir es lo que son los pueblos ibéricos, que bueno, como decía antes Juan, para los que no son del gremio un poco, pues decir que desde el sur de Francia, más o menos desde el Rosellón, desde el río Herol, a la Alta Andalucía por la costa. Eso es lo que serían los pueblos ibéricos, por la costa, nunca más de 100 o 150 kilómetros al interior. La meseta es otra cosa, etcétera. Y del Valle del Ebro adentro también sería otra cosa en contacto, pero sería más bien de ambiente indoeuropeo y demás. Luego, las diferencias las encontramos en la cultura material, entre unos pueblos y otros. Que ya se concreten exactamente a los nombres que les dan las fuentes clásicas. Bueno, pues sí que tenemos diferencias claras. Por ejemplo, los contestanos, las necrópolis son las que tienen los empedrados tumulares, presencia de escultura, etcétera. Ojo, contestanos porque no sabemos cómo se llamaban a sí mismos, porque el íbero no se traduce. Es decir, en esta zona, los griegos, en esos puestos que tendrían, digamos, esas atalayas, aquí sitúan, por ejemplo, lo que antes se decía colonias, que probablemente no lo son, sino son simplemente puntos para orientarse en la navegación con algún reducto griego. Tenemos Hemeroscope, no tenemos Alonis, etcétera. Ya digo, estas cosas, estos sitios podían darnos unas características que tenemos por la gente. Es decir, por ejemplo, contestanos, pues seríamos los murcianos básicamente, de Roca para abajo de Nanó, con el sur de Albacete y con casi toda la provincia de Alicante. Hay que olvidarse, lógicamente, aunque parece una tontería, pero hay que decirlo, de los límites actuales. Un poco más arriba, lo que sería ya un trocito de Alicante y Valencia y un poco del interior ahí, pues serían edetanos, etcétera, etcétera. No sé si esto es la pregunta lo que iba. En cuanto a la fabricación de vino que uno sabe, los restos de lagares son pocos. Tenemos pocos. Lo que sí que tenemos es muchísima ánfora. Como decía Juan, la típica que se habla de saco, que viene de la R1 antigua y que sigue hasta el final, la cultura ibérica es muy retardataria. Antes ha puesto Juan también una escultura con los rizos y, sin embargo, esos rizos siguen luego en el cabecico, es decir, esculturas que ya la época, el tránsito al severo en el mundo griego con sus coruae ha desaparecido hacía más de 150 años y aquí seguimos con ese mundo retardatario, ¿no? Igual que se ve en la plástica, por ejemplo, en la toréutica, etcétera. El mundo ibérico es un mundo muy conservador en cuanto a las formas, ¿no? Pero vamos, eso es lo que quería decir, que básicamente es la costa como tal, ¿no? Ya al interior serían celtíberos, son otra serie de pueblos, o ya bien los arébagos, los marceos, todo esto del interior que no son íberos propiamente dichos, aunque sí son pueblos de la edad del hierro y por lo tanto también queman, pero ya tienen otras características grandes, digamos, que los diferencia mucho del mundo ibérico. Bien, tenemos otra pregunta de José Miguel Martínez, que creo que va para Emiliano, que es ¿cuándo podemos establecer que se difunde la vid para el consumo de vinos en el sureste y si tienes evidencias en Jumilla, en la zona de Jumilla? No, las únicas evidencias que tenemos en Jumilla, constatadas estratigráficamente, arqueológicamente, es en el Prado, que es un calcolítico, estamos hablando ya ahí de un 3000 sin calibrar, ¿no? Y en una de las sepulturas de enterramiento múltiple de la Sierra del Molar, donde hay 10 cadáveres, hay 10 enterramientos en la misma cueva y donde hay abundantes pepitas de uva, ¿no? Son las del enterramiento, está claro que es son bayas, o sea, lo que se pone en la valla, lo que se pone es el fruto. En el Prado no se encontró lagares como tal, tampoco se han encontrado, es lo que decimos. Arqueológicamente no podemos decir que hay una elaboración tal de vino. Y
volvemos a lo mismo, la analítica de la cerámica que encontramos, aunque sea vasijas de almacenamiento, no están hechas, no se han hecho. Más la excavación del Prado, que es del 80 al 83. Es decir, que no. En la zona de Jumilla nos tenemos que esperar al mundo ibérico, en lo que, como muy bien ha dicho el profesor Juan, que es cuando tenemos la evidencia del vino. Es decir, anterior, incluso en la edad del bronce, no, además en el bronce en el altiplano solo se han excavado 2 poblados, uno en Lleca y otro en Jumilla. Es decir, que no podemos tampoco tirar cohetes aquí en este sentido. Y lo que hemos encontrado, el material que se ha encontrado, Meseguer era en su momento, en los años 70, no digamos. Y nosotros, aunque excavamos el año pasado, no encontramos tampoco grandes vasijas de almacenamiento que nos permitieran hacer análisis. Es decir, no tenemos un dato fehaciente para decir cuándo se empieza a elaborar vino en el Levante español. Muy bien. Juan, esta creo que va para ti. ¿Se sabe en qué ocasiones se bebía vino? ¿En celebraciones, funerales, victorias militares? Esta pregunta nos la hace Pepe Navarro. Sí, vamos a ver, en función de los datos hoy día conocidos por la arqueología, creo que el vino estaría presente en los actos importantes que, por lo poco que sabemos por la iconografía, es el momento de la muerte y el momento de ciclos de la naturaleza, seguramente en la primavera o en el otoño. Mirad, la escultura ibérica, que es una de las manifestaciones tecnológicas más complejas que hace el ibérico, una de ellas, solo está presente siempre en toda la historia ibérica en ambiente religioso. Al principio, fundamentalmente necrópolis y luego, fundamentalmente, santuarios. Pero unos y otros, ¿qué tienen en común? El carácter sacro del espacio. Entonces, yo personalmente pienso que al no aparecer fragmentos, mira que salen miles de fragmentos en un poblado, en Oppidum o en una ciudad ibérica, ¿no? Al no salir fragmentos con un mínimo de porcentaje alto de cerámicas griegas en los asentamientos, y cuando aparecen están como reunidas en un almacén, como una sacristía, yo creo que todo esto apunta que como toda religión necesita tener guardado la materia prima. Quien haya sido monaguillo o haya ido a misa de pequeño o de mayor, sabe que en la sacristía se guardan las formas sin consagrar. Se guardan varios cálices, los trajes y las casullas, porque eso es donde, digamos, es el almacén en el sentido más respetuoso de la palabra, para luego oficiar la misa u oficiar un culto. Entonces parece que la cerámica griega está presente en los oficios de esos cultos, es decir, en ámbitos sagrados. Pudo que se usara en ámbitos sagrados, que los había. Hay, como toda religión, la hay intraurbana, periurbana y supraterritorial, ¿no? Entonces, posiblemente en los espacios sagrados y dentro del asentamiento urbano habría actos donde estaría presente el vino y, por tanto, la cerámica griega. Y, desde luego, lo funerario. Y es muy importante el detalle de que las cerámicas ibéricas pintadas, figuradas, tras los trabajos de Elena Bonet en Valencia, quedó muy claro que esas cerámicas pintadas que asociamos al poblado tal, lo que se llamaba estilo Elche y Archena, no estaban en todas las casas habitacionales, estaban en espacios muy concretos, siempre asociados a sitios religiosos. Y en ese sentido, podrías, si quieres, continuar tu, Virginia, con la famosa crátera del desfile de los músicos, ¿no? Donde vemos que no un desfile militar, porque claro, hemos tenido una visión muy del siglo XX de 2 guerras mundiales, y una guerra civil, y de regalo, y una descolonización del norte de África, entonces todo es bélico, ¿no? Y no. El vaso de los guerreros de Valencia, el vaso de los guerreros del Cigaralejo, es una danza, y uno cuando danza se pone sus mejores galas, y un aristócrata, que es un caballero, pues las armas. Pero, y continúa tú, por favor, los músicos que van acompañando. Es decir, la música acompaña todo acto importante, funerario y sacral, porque es toda la religión. Ahí estaría el vino y ahí estaría la cerámica griega. Sí, vamos, estoy perfectamente de acuerdo contigo. Y es que parece que entra dentro del ritual funerario en honor del difunto, concretamente ese vaso, puesto que ha aparecido en un contexto funerario, pues que se realizara algún tipo de danza con cánticos y que fuera acompañado por guerreros, porque seguramente el difunto era también un guerrero, y se hacen ese tipo de festividad en honor suyo. Como a mí me evoca un poco los funerales de Viriato, pese al desfase cronológico que hay, ¿no?
que en honor de un gran caudillo pues se celebran juegos púgiles, cánticos en honor del difunto, desfiles militares y, en fin, una serie de actividades en las que seguramente, claro, estaría incorporado el vino. Claro. Tenemos unas cuantas preguntas más. No me voy a liar mucho porque si no, no nos va a dar tiempo, nos vamos a extender demasiado. Pero Pedro Jiménez Ortega le gustaría saber si el vino tiene alguna propiedad curativa. Emiliano. Sí, de hecho, yo tenía reservado para el final una diapositiva que he puesto que creo que es muy gráfica, ¿no? Aquello que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, si queréis la pongo y ya fue el final, ¿no? El vino tiene muchísimas propiedades curativas. Además, previene el infarto, limpia las venas, baja el colesterol. Aquí vemos no sé si lo vemos, José María, lo podemos ver. Esta diapositiva, ¿se ve? No. No. José María, ¿hay forma de ver la diapositiva? En el mundo clásico, lo que exactamente esa. Si vemos, el dios del vino, tanto a Dionisio como a Baco, se le es una persona joven, esbéltica, atlética, ¿no? ¿Por qué? Porque beben el vino con moderación. Es decir, el vino es un alimento, lo hemos dicho a lo largo de la tarde 1001 vez, ¿no? Es un alimento. El alcohol que produce es natural, es por una evolución natural, es la fermentación, mientras que el borracho, que es sileno, ahí lo vemos, un viejo demacrado, no sé por qué lo ponen calvo, pero bueno. Entonces, es una imagen grotesca. ¿Por qué? Porque abusa del vino. Pero en cambio, tanto Baco como Dionisio son jóvenes, son atléticos, son esbeltos y están bebiendo vino. Llevan su quilis correspondiente. ¿Por qué? Porque lo beben con moderación, porque tiene propiedades saludables. Entonces, el vino, hay 1000 ejemplos que se pueden poner. Las legiones se les daba 1 litro de vino diario. Es decir, entre la soldada que tenían era 1,5 litros diario. En las crónicas de Napoleón dice que se les daba medio litro de vino diario y si iban a entrar en combate, 1 litro. Es decir, en ese sentido, la proporción, ¿no? En el sistema métrico. Es decir, es vasodilatador el vino, es decir, tiene muchísimas propiedades saludables. Insisto, y creo que la diapositiva ha sido muy clara, bebido y tomado con moderación. El abuso nos lleva a sileno. Sí, pues muy bien. Mira, Juan, otra pregunta para ti. Las diferentes iconografías de la cerámica griega pintadas influían a la hora de que los íberos decidiesen usar porcerámicas griegas como unas funerarias o no? Bueno, vaya por delante que esa pregunta es difícil porque no tiene contestación segura. Entonces, como pasa en la ciencia, y no voy a decir ejemplos de ahora, pues hay corrientes, ¿no? Mascarillas sí, mascarillas no, y luego ya veremos. Pues igual, ahora ya en serio. Yo personalmente creo que no se leía, porque eso implicaría, vamos a ver, si yo tengo un libro escrito en árabe, si no sé árabe, no puedo leerlo, pero lo puedo valorar porque la grafía sé que es de tipo árabe. Yo puedo incluso emular letra árabe y no poner nada, ¿no? Creo que es en el aparcamiento de Cádiz junto a la universidad, que hay en 7 idiomas salida y una de ellas se supone que es marroquí. Y un profesor catedrático de Tetuán le dijo a Darío Bernard qué pone ahí y dijo, pues tú lo sabrás, que es de allí. Y dice, ahí no pone nada. Es decir, eso es verídico, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que he querido demostrar es que lo que prima es la forma, no el acabado pintado. Porque ellos muchas veces solo cogen la forma y le dan su lenguaje, le dan su vocabulario, que es geométrico y vegetal, y por eso no sabemos leerlo. Pero fijaros cuando es figurado, cómo lo hemos mal leído, el vaso de los guerreros, como si fueran a la guerra. No, es un desfile como todas las fiestas de primavera, ¿no? Que se cogen de la mano, pero si los que bailan son caballeros, tú te pones tus mejores galas, que es tu panoplia. Yo creo que no, que habría que demostrar un conocimiento de esa lectura. O sea, si yo cojo ahora mismo con internet, con carrera universitaria, con lo que hemos viajado todos, y me ponen un dios de la mitología china, yo no sé leerlo. Como mucho lo ubico oriental. O sea que ahora, si yo tengo un personaje divino, previo, que es femenino,
que protege la tierra, las cosechas y la fertilidad, cuando el mundo católico hispánico va a América del Sur y la descubre a los ojos de Europa, porque ya estaba descubierta en sí misma, cuentan en su evangelización la Virgen María y dicen en la zona que hoy día es Perú y parte de Chile, Pachamama. Perfecto, la diosa madre, ¿no? Pero eso es un sincretismo. Me cuentan algo parecido a lo que yo ya tengo, digo, lo que tú llamas Honolulu 6 es lo que yo llamo a mi manera. Pero eso en el mundo ibérico había que demostrarlo. Desde luego, la fineza de si es un sileno, si son los laureles de la literatura o las hojas de roble del guerrero, yo creo que eso, si no se me demuestra de manera muy argumentada, no me lo creo. Ahora, que en la península ibérica hubo un personaje divino, masculino, de fuerza y violencia, sí. Porque si no, no explicamos la tradición de Reshef, Melcar, Heracles, Hércules, que ha durado hasta en el escudo de Andalucía o de Cádiz. Es decir, algo habría aquí de un dios masculino de la fuerza, que todas las religiones que vienen con un dios masculino y de fuerza, aquí se asientan enseguida. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta para José Miguel. ¿Qué podemos extraer de aquellos pendientes de oro en forma de racimo de uva que aparecieron asociados a una tumba de guerrero en la necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho? Bueno, varias cosas. Estoy hablando ahora mismo de cabeza. Me parece que es la tumba 207, quiero recordar, pero bueno, vamos a ver. Bueno, por un lado, los pendientes, si vamos ya al oro en sí, al prestigio, muchas veces estos pendientes de racimo, estos pendientes pequeñitos, los aros con decoraciones, ahora entraremos en ella, se vinculan y suelen aparecer dos, se vinculan a los hombres. Es decir, en la cultura ibérica muchas esculturas los llevan, las mujeres también llevan, pero llevan unas grandes arracadas. Si ustedes ven las colecciones de las grandes damas, la dama de Elche, la dama de Cabezo Lucero, la dama de Baza, sobre todo, todas estas y otras más del Cerro de los Santos llevan esas grandes arracadas, como las de Almendralejo, o otras muchas que han aparecido, ya en sí la joya. Mientras que los pendientes pequeñitos, normalmente en oro, están relacionados con los hombres, como lleva el tipo de fumilla, y sería el caso de este guerrero que lleva las tres bolitas que nosotros, hombre, como antes ha dicho también el profesor Juan Blanque, podría discutirse, pero bueno, parece que quiere formar un pequeño racimo. Bueno, aquí podemos tirar todo lo que queramos, ¿no? O a favor, o en contra, o en duda. Es decir, no podemos interrogar a Líbero ni a sus descendientes si es porque está vinculado él en sí a la vid. Piensen que, por ejemplo, en Jumilla, una de las maderas que emplean para quemar a los difuntos, para cremar a los difuntos, es vid. Es decir, que tenemos que arrancan viña, que es además da una brasa muy buena, igual que arrancan vid y pino, es decir, que tenían vid abajo y se arrancan para ayudar a la quema. Que fuera porque él está más vinculado al ritual del vino, puede ser. También hay que tener en cuenta que todas estas tumbas, normalmente del cuarto, suelen tener alguna copa, algunos platos, algunas piezas de vajilla griega, muchas veces vinculada con el simposio, vinculada sobre todo al consumo, vamos a decir, del vino. Aquí no sabemos tampoco si lo consumen como los griegos al modo griego, si lo consumen puro, como pasa en otros sitios. Es decir, ahí tenemos una serie de dudas, de incógnitas, de cosas que la arqueología son elementos ahora mismo que no sabemos, lo cual no quiere decir que no podamos saberlos en un sentido o en otro. Lo que indudablemente sí nos introduce es que ese ambiente del vino está muy presente, porque piensen que estas tumbas ibéricas de aquí de Coimbra son ya del siglo IV, es decir, cultura ibérica plena, con más de 100 años de recorrido, esta cultura por todo el sureste peninsular, y por lo tanto que lo que es en sí el contacto, el consumo y probablemente el comercio de vino, bien producido en unos sitios para otros a lo largo de los distintos poblados de los ibéricos de las zonas, estaría constantemente en cambio. Y entonces, bueno, podemos, hombre, a mí me gusta ser bastante prudente, entonces, pues bueno, dejar el dato de que consumen vino, de que tienen copas, de que tienen vid, de que lo tienen también en objetos de adorno, en este caso en unos pendientes, pero yo mucho más allá, sinceramente, no me atrevo a ir. Bueno, yo lo que sí que quería comentar con este tema de los pendientes en forma de racimo
es que también aparecen representados en esos vasos plásticos que se han denominado tradicionalmente bebederos, en forma de cabeza de Demeter, de una diosa, y normalmente lleva unos pendientes en forma de racimo de uva, también con 3 bolitas, y en este caso es una representación femenina, aunque en Coimbra del Barranco Ancha ese modelo de pendiente precisamente haya salido en una tumba masculina. Sí, bueno, pero eso lo que vendría a incidir en ese pebeteros en forma de cabeza femenina, que llamamos Demeter en general. Bueno, se puede ascribir a la diosa madre, lo que hablaba antes el profesor Juan Blanquez, ¿no? La diosa madre, que si estamos en el ámbito fenicio será Tanit o Púnico. Nosotros ¿A qué corresponde? No lo sabemos. Sí sabemos que eran unos vinos tintos, pero no vamos más allá. La Clocovi me parece que es una de las que tenemos, pero no tenemos, no podemos saber en el mundo ibérico, por lo que ya veníamos apuntando a lo largo de toda la tarde, ¿no? No podemos traducir, no sabemos cómo. Y las referencias clásicas de autores clásicos nos dicen los nombres de la vid, pero no podemos compararlas a las variedades actuales. ¿No, Juan? Sí, es que cuando excavamos en protohistoria sufrimos mucho el no tener textos, insisto. Es que cuántas cosas no sabíamos de la cultura egipcia con todos los restos materiales y los templos y toda la iconografía, si además no tuviéramos la escritura jeroglífica traducible, ¿no? La primera referencia textual de un vino de Hispania como un vino de prestigio en la mesa, creo que es en el Satiricón, que se habla de los vinos que, para entenderlos en lenguaje actual, los vinos de Jerez. Esa es la primera referencia en una burla de, como diríamos hoy, en plan emulándolo, ¿no? Pues fijaros qué cursis o qué pijos son que traen caviar beluga, traen en un coche Porsche y traen una tarjeta platino, no negra, que no está de moda. Entonces, lo que en aquel momento Apuleyo en el Satírico creo que es critica, se burla, ¿no?, de que la gente se gasta dinero para traer vino de lo que sería la zona de Jerez. Fijaros entonces que nos vamos ya a una época ya de nuestra era. Es decir, es que hay datos, es como saber, o sea, si no, alguien no cuenta sus memorias, por mucho que le hagamos ADN a los huesos, de sus memorias no podemos saber nada, ¿no? Tiene que dejarlas escritas, no hay una tecnología que permita captar ondas que estén en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay preguntas que por ahora no tienen respuesta. Y también lo que decía antes Emiliano, se ha hecho poca analítica porque se ha hecho poca inversión en la investigación. Bioquímica, virológica, no digamos de humanidades. Y la analítica es cara porque, como decía Emiliano, en Oriente se hace, no es que sean ricos, es que las mejores misiones americanas, suecas, inglesas, holandesas, de Estados Unidos, invierten en los países de Oriente porque ahí hay una riqueza conceptual de datos que las mejores misiones económicamente hablando se destinan allí. Ojalá se destinaran aquí, ¿no? Bueno, tenemos una última pregunta de Salvador Llorente. Si como parece el comercio, la tenencia y el consumo estaban en manos de la élite para rituales religiosos, funerarios, celebraciones, etcétera, se podría decir que por regla general las capas sociales más bajas no lo consumían nunca, salvo que participaran en esas celebraciones. Es que yo creo que no participarían. O sea, en la propia celebración
Y no nos tenemos que escandalizar. Yo solo digo a los alumnos, ustedes acaban de llegar las Navidades, este año no sé, pero se van a celebrar las fiestas de Navidades los de la clase, no los de la otra clase. Ni se van con los de la tarde, se van su clase. Y si eres de la autónoma, no vas con los de la Complutense. O sea que todos somos un poco elitistas. Es decir, las clases, no en el concepto actual, pero los no aristócratas no se juntan con los aristócratas. Y el problema es que el arqueólogo no encuentra registro de esos otros grupos sociales por debajo, más que a través de lo que hacían al servicio de, cuando encontramos un peine o una alendrera, mejor dicho, para piojos, hecha en marfil, está claro que hay una clase artesanal, un grupo artesanal que sabe trabajar el marfil, pero totalmente anónimo, no tiene estatus social. Porque nos acaban de hacer en el registro. Bueno, acaban de hacer otra pregunta que ha entrado casi a la vez, que estaba contestando, que se ha animado también, era que si hay pruebas de que las clases sociales pobres pudieran beber vino, pero bueno, yo creo que ya se ha contestado. No, porque tendría, eso es importante, aunque ahora hay mucho laico agnóstico y también mucho medio pensionista, porque también ahí no pasa para eso. En el mundo, en la historia del mundo, los conceptos religiosos se suelen respetar. Y de hecho, hasta cuando en guerras, en el mundo antiguo, se rompía o se destrozaba un templo, en las guerras de Sicilia, la peste se asocia al mundo púnico por haber por haber destrozado un templo. Y así se introduce el culto a Deméter en el mundo púnico, como desagravio. Es decir, con la religión, en el mundo antiguo y no tan antiguo, no había muchas bromas. Hoy día estamos en un estado, como es lógico, aconfesional, hay una separación de poderes, fantástico. Pero si un vino es como tomar vino consagrado. No, si está consagrado no lo toca cualquiera. Entonces, hoy teníamos una idea muy social, lógicamente, en el siglo XX y en el siglo XXI, de la vida, un concepto social igualitario. Pero en época medieval, el paje, insisto, era para llevar las armas, porque no cualquiera podía tocarlas, ni para llevárselas. Las llevaba un paje que era un aspirante a caballero. Y no es como ahora, que por aspirar ya llegas. No todos los que aspiraban llegaban, ¿no? Entonces, la bebida, al estar en un ámbito sagrado, o sea, religioso, funerario o de rezo, o de culto, ¿no? Perdón, más que de rezo, de culto. Y asociado a unas élites del poder en una economía no monetaria, bromas las justas. Pues bueno, ahora mismo ya no hay más preguntas, que yo creo que, bueno, está muy bien. Y bueno, varias felicitaciones a todos los ponentes. Y yo creo que, bueno, en circunstancias normales, pues hubiéramos impartido esta charla coloquio en el Museo de Cigarralejo y después pues nos hubiéramos tomado un vinito de honor que nos hubiera recomendado nuestro presidente de ASAMI, que como sabéis es etnólogo, Pedro Martínez del Amor. Desgraciadamente, pues lo tenemos que hacer por las circunstancias de esta manera, pero creo que no está de más, pues, hacer un brindis, ¿no?, por nuestros oyentes y por todos los amigos del museo y en general los que nos quieran acompañar. Vamos. Salud para todos. Salud. Salud. Juan Gil, no Juan Gil, eso lo digo yo, de Jumilla. Buenísimo como siempre. Pues sí, no defrauda. Muchas gracias, exactamente. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. A vosotros siempre.